No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada
solo ante ti yo me inclino. Si hay alguien digno de alabanza, si hay alguien que merece nuestra adoración, ese es nuestro Dios. Quiero comenzar donde dejé el domingo pasado, cerrando con una frase que le escuché decir a nuestra pastora Silvia. Y la frase es la siguiente: la gente, las personas, siguen a otras personas, siguen otros dioses, otros ídolos, y cada uno de ellos exige algún tipo de sacrificio que se debe hacer. En cambio, el Dios al cual le acabamos de cantar, al cual le acabamos de decir que Él es eternamente digno, ese Dios nos amó tanto que el sacrificio lo hizo Él. Así que realmente espero que hayas aprovechado este tiempo de adorar a nuestro Dios todos juntos, porque entiendo que en este momento, a pesar de que estamos en distintos lugares, estamos en los mismos espíritus enfocados en Dios. Así que hoy quería comenzar de esta forma, reconociendo quién es Dios. Y lo pudimos ver a lo largo de esta serie. Comenzamos como punto de quiebre en nuestra adoración y hablábamos de la vida de Job. No te quiero volver a predicar nuevamente lo que hablamos ese domingo. Lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Ahí está subida esa prédica y todas las que hemos hecho durante este tiempo. Así que te invito a que en cualquier momento entres a nuestra página y escuches nuevamente esa reflexión. Pero lo que podemos destacar y que quiero mencionar hoy de esa primera reflexión de esta serie de mensajes es que Job, teniendo los motivos humanamente justificados, o sea, él tenía todos los motivos para quejarse y renegar de Dios. Sin embargo, él, a pesar de todo, él se postró y adoró y recibió una sucesión de 4 noticias en un mismo día, prácticamente en el mismo momento, una peor que la otra. No solamente fueron 4, sino que vino la primera mala noticia. No le terminaban de dar esa primera mala noticia. Llega la segunda persona con otra aún peor. Y esta segunda todavía no terminaba de informarle a Job sobre lo que había acontecido cuando vino otra persona con otra tercera mala noticia, peor que la anterior, y la cuarta fue la peor de todas. En ese momento Job se postró y adoró. Eso quería decir que Job entendía quién era su Dios y que no somos nada delante de él, y aún así él todo lo que hace es perfecto. Realmente una persona madura. Te decía, muchos de nosotros por muchísimo menos dejamos a Dios de lado y hablamos mal e incluso llegamos a negar su existencia. El segundo domingo, que fue el domingo pasado, hablamos de punto de quiebre en tu llamado. Y hablábamos de 2 grupos de personas, estas personas que llevan años congregándose en nuestra iglesia, en otras iglesias, pasa en todo lugar y van siempre buscando su llamado. ¿Cuál es su llamado? Y invierten dinero, van a conferencias, congresos, que no está mal, pero pasan toda una vida invirtiendo para saber cuál es su llamado y se olvidan que nuestro llamado principal, el llamado que es para todos, un llamado que no podemos esquivar como hijos de Dios, si nos consideramos hijos de Dios, es predicar acerca de Dios, predicar el amor de Dios, predicar que el reino de Dios se ha acercado y que debemos arrepentirnos y acercarnos a Dios, y que la salvación está a una oración de distancia. No hay que hacer un sacrificio, porque como te decía al principio, el sacrificio ya lo hizo Dios por nosotros. Tampoco te quiero predicar nuevamente lo del domingo pasado, podés ver también en nuestro canal de YouTube, ahí está. Y hoy te quiero hablar de otro punto de quiebre, y es el más difícil de todos, que es el punto de quiebre de nuestro corazón. Es difícil porque implica justamente lo que hizo Job, reconocer que delante de Dios somos nada. Quiero que busques en tu Biblia el libro de Salmos. Concretamente vamos a leer el libro de Salmo 51, versículo 17. Lo voy a leer en la versión NBI, pero es más o menos lo que tenés en tu versión Reina Valera o en la NTV. El que tenga la aplicación puede cambiarla instantáneamente. Y dice lo siguiente: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Sí? Salmo 51, 17. Quiero que busques también el libro de Mateo, capítulo 5,
desde el versículo 3 al versículo 11, y esta vez voy a leer solamente una parte, pero te quiero pedir que terminando esta reflexión lo puedas buscar y leer completo, de forma intencional, lento, tratando de entender lo que está diciendo la palabra en ese contexto. Pero dice lo siguiente, y se resume en esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que podemos sacar de acá es que Dios no desprecia un corazón arrepentido. Un corazón que se quiebra delante de Él, para Él es totalmente irresistible. Ese corazón cuando reconocemos a Dios y que no somos dignos ni siquiera de levantar la mirada delante de Él. Ese corazón Dios nunca lo va a despreciar. Quiero que veamos la vida de dos reyes del pueblo de Israel, concretamente los dos primeros. Y quiero que veamos cómo reaccionaron ellos ante la confrontación de parte de Dios a través de un profeta. ¿Sí? El primer rey que quiero que veamos es el rey Saúl. ¿Y en qué contexto lo vamos a ver? Saúl había recibido una orden concreta de parte de Dios. Saúl tenía que barrer literalmente el pueblo de los amalecitas. No tenía que quedar nada, ni hombre, ni mujer, ni niño vivo, ni ninguna persona, ni animal, ni nada, y no se podían traer el botín de guerra. Era costumbre en esos tiempos, y hasta hace muy poco, que en cada guerra el ejército vencedor despojaba al resto, incluso de los cuerpos. Yo sé que muchos de ustedes han visto películas o series al respecto, y van cuerpo por cuerpo viendo qué cosas de valor tienen, y eso lo toman como ganancia, y después van sobre el ganado y sobre su lugar donde residían. ¿Se entiende? Pero la orden fue nada. Dios les dijo: nada se tienen que traer, nadie tiene que quedar vivo en ese lugar. Sin embargo, Saúl no lo hizo así. Y Dios habla con Samuel y le dice: Samuel, el profeta Samuel, quien había ungido a Saúl como rey, le dice: Saúl, no va a ser más el rey, ya lo deseché, no va más, ya elegí un nuevo rey. Pero bueno, quiero que veamos esta historia directamente en la palabra, que está en Primera de Samuel, capítulo 15. Lo que te acabo de contar son los primeros versículos. Vamos a leer a partir del versículo 15 justamente también. Y quiero que prestes atención cómo Saúl ya no reconoce a Dios como su Dios, sino que habla de Dios como el Dios de Samuel. Primera de Samuel capítulo 15, desde el versículo 15 en adelante, dice: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Empiezo de vuelta. Son las que nuestras tropas trajeron al país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Versículo 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saltamos al versículo 30 y dice: he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Quiero leer esta parte nuevamente. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. La verdad que la cara de Saúl en ese momento era de piedra total, no se le movió ni una pestaña. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Primero, a Saúl le importaba su reputación, ¿sí? Él quería seguir siendo rey. Él reconocía a Dios. De hecho, en ninguna parte él desconoce o niega la existencia de Dios, pero ya se refiere a él como el Dios de Samuel y no como su propio Dios. Y eso es que Samuel lo ungió en nombre de Dios. Él reconoció que el ser
ungido rey era un mandato de Dios, pero en ese momento su corazón estaba muy lejos, tanto así que comenzó a hablar de Dios como el Dios de Samuel, no como su Dios personal. A Saúl no le importaba para nada la presencia de Dios. Fíjense en este diálogo entre Saúl y Samuel, todas las cosas que fue diciendo y cómo se fue justificando. Pero bueno, en este punto concreto a él no le importaba la presencia de Dios, le importaba el poder. Para acercarnos delante de Dios tenemos que hacerlo con un corazón humillado. Esa es la forma de acercarse al Señor. Él nos rechaza ese corazón. Evidentemente el corazón de Saúl de humildad no tenía nada. Él estaba pensando en el poder, en el beneficio que sacó de esa guerra, aún a costa de desobedecer a Dios. Porque lo desobedeció. Fíjense que él dijo, no, sí he obedecido al Señor, yo no desobedecí, sino que solamente me traje al rey Agag. A todo lo demás lo maté, a todos los demás los destruí. Pero, ese bendito pero que tenemos la costumbre, y déjame decirte que la obediencia es al 100%, no existe el 99% de obediencia, o obedeces o no obedeces. Acá lo que hizo Saúl es tratar de justificarse, algo que es muy común en cada uno de nosotros. Esa manía que tenemos de no reconocer nuestros errores y tratar de justificarnos. Está bien, pequé, pero, y viene la justificación, pero viste que yo soy débil, entonces que el papá y mi papá era esto y lo otro, entonces yo estoy condenado a repetir lo mismo. Justificación. El punto de quiebre de nuestro corazón es un punto de quiebre que va en función del arrepentimiento, y el arrepentimiento es totalmente distinto a la justificación. Como te decía, justificar es lavarnos las manos, y de hecho, ¿saben cuándo comienza este proceso de justificación en vez de arrepentimiento? En el mismo jardín del Edén, cuando Dios se para delante de Adán y de Eva después de que habían comido del fruto prohibido y se dieron cuenta que estaban desnudos y Él los estaba buscando y ellos se escondieron. Fíjense la reacción en cadena. Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice, bueno, está bien, yo pequé, pero la mujer que vos me diste, no solo que se lavó las manos y se justificó, sino que le echó la culpa a Dios porque Él creó a la mujer que le hizo pecar. ¿Se entiende? Y Dios, cuando habla con la mujer, le dice, Eva, ¿qué pasó? Y Eva dice, es que la serpiente me engatusó y me engañó y comí del fruto. Y ahí va a la serpiente. La justificación no es arrepentimiento, la justificación es arrogancia, la justificación es orgullo y te aleja de Dios, ¿sí? Un corazón humilde no le importa la reputación, que un corazón humilde lo único que le importa es honrar al Señor. Recuerdan que hace varios domingos atrás, después de que terminé de compartirles un mensaje, les pedí que buscaran una canción que se llama Buscadme y viviréis, de Marcos Vidal. Y a mí me gusta mucho esa letra, y una parte de la letra quedó grabada a fuego en mi mente y en mi corazón, y dice lo siguiente, y es como que si Dios estuviese hablando, y dice, ¿dónde están aquellos que rompieron sus compromisos con el mundo solamente por agradarme a mí? La misma pregunta te hago yo hoy a vos. ¿Qué te importa más, tus compromisos con el mundo o agradar al Señor? Si lo que te importa más son tus compromisos con el mundo, déjame decirte que entonces no tenés un corazón conforme al corazón de Dios. Tenés un corazón como el de Saúl. Tenés un corazón que únicamente busca lo propio, busca lo suyo. O sea, un corazón que no ama realmente, porque la definición de amor en Corintios 13 es justamente que no busca lo suyo. Pero bueno, sigamos avanzando. Te decía, punto de quiebre sin arrepentimiento es justificación. Y esta es una maldita mala costumbre que tendemos los seres humanos cuando somos confrontados con una realidad que nos hace sentir incómodos. Y en vez de reconocer el camino corto, sí, está bien, me equivoqué, empezamos con los peros. Y para excusa tenemos 10.000. Fíjense que otra excusa que puso Saúl también. Primero dijo, bueno, yo traje prisionero al rey de Agag. Después, ¿qué faltaba? Trajeron vacas y trajeron animales. No tenían que traer nada. ¿Qué dijo Saúl? Los soldados. Ellos lo trajeron
pero es para sacrificar al Señor, es para hacer un sacrificio al Señor. Desobedecieron, aunque después lo quisieron disfrazar con algo religiosamente correcto, con que no, vamos a hacer culto al Señor. Déjame decirte que al Señor no le importa el culto que vos le puedas hacer si tu corazón está en cualquier lado. Si no aprendes obediencia a Dios, por más culto que hagas, tu corazón no va a ser aceptado por el Señor. Él no rechaza un corazón humillado, arrepentido. Y esto no quiere decir que somos continuamente víctimas y lloramos y pobrecito de mí, no soy nada, sino que entendemos nuestra posición respecto a Dios, no respecto a otros, sino respecto al Señor nuestro Dios. Otro rey más. Vamos a ver el caso del otro rey, justamente quien sucedió a Saúl. Fíjense que con esta actitud Saúl logra perder justamente lo que más estaba tratando de retener, que es el reinado. ¿Por qué? Porque Dios lo rechazó por su corazón, por desobediente. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, versículos desde el 5 en adelante. Quiero que me acompañen y lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960, que es la que tenemos todos. Voy a contar primero el contexto también, igual que Saúl. Antes de esto que vamos a comenzar a leer, David es confrontado por el profeta Natán. Natán es un profeta que fue enviado por Dios para confrontarlo a David con la siguiente situación. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel estaba en guerra. El rey tendría que haber estado en el campo de batalla. Sin embargo, estaba muy cómodo en su palacio, haciendo que, evidentemente, muy ocupado no estaba, porque estaba paseando por el palacio y de repente mira y hay una mujer bastante hermosa y se estaba bañando, no sé qué hacía bañándose en el medio de una fuente visible para todos, pero bueno, se estaba bañando ahí. David no estaba en el lugar que tendría que haber estado. La miró, la deseó, la mandó a llamar y como era el rey, obviamente tenía que obedecer, fue y David estuvo y mantuvo relaciones sexuales con esta mujer. Resulta que producto de esta relación, esta mujer queda embarazada. Agreguemos a esto que esta mujer era una mujer casada. El rey David estuvo con una mujer que pertenecía, suena mal, pero bueno, que estaba casada con otro hombre, y ese hombre era un soldado del ejército de Israel que estaba en el campo de batalla donde debería haber estado David. ¿Qué hace David? Cuando se entera de que esta mujer queda embarazada, hace todo un plan para que parezca que el padre es justamente el esposo de esta mujer y encubrir ese pecado, porque literalmente es un pecado. Entonces lo manda a llamar. Como él es el rey, tiene la autoridad, este soldado vuelve, se presenta delante del rey y entonces David le dice: bueno, anda a tu casa, descansá, está con tu mujer. Y si pasaba según los planes de David, el hijo iba a ser obviamente del esposo de esta mujer, porque en ese tiempo no habían pruebas de ADN, todo lo que podemos ver hoy. Sin embargo, esta persona tenía una moral y unos valores tan altos, este soldado, Urías se llamaba, que él dice lo siguiente: o sea, ¿cómo voy a ir yo a mi casa a estar cómodo, calentito, a estar con mi mujer cuando mis compañeros, mis hermanos, mis compañeros de batalla están dejando la vida en el campo de batalla? Yo no voy a hacer eso, yo me voy a quedar acá en el palacio. Y se quedó ahí. David, obviamente, se le frustró el plan, idea otro aún más macabro que el anterior, y manda a Urías nuevamente al campo de batalla con un sobre, no sé, un papiro escrito para el general, y en ese mensaje decía: ponelo en el frente de batalla, en la primera línea. ¿Qué hizo? Lo mandó a matar, literalmente, porque si hay un lugar de riesgo donde seguramente morís, es en el frente de batalla, en la primera línea. Así que literalmente lo mandó a matar. Obviamente Urías obedeció, dejó su vida en el campo de batalla. Entonces esta mujer queda libre y se casa con el rey. Eso es lo que había hecho David, y ahí comienza la confrontación, porque a Dios no lo podemos engañar. David como rey hizo toda una estrategia para engañar a todos, pero a Dios no lo podía engañar. Entonces acá se presenta justamente Natán, profeta de Dios, a confrontarlo a David, y empieza así: entonces se encendió el furor de David
Me faltó el ejemplo. ¿Qué pasa? Natán se presenta delante de David y le dice, mira, pasó una situación, necesito que tomes una decisión. Mira, hay dos vecinos que tienen campos, uno tiene muchos animales y otro tiene solamente uno. A este que tiene muchos animales le cayó visita y no quiso matar uno de sus animales para darle de comer a esta visita, así que agarró la única oveja de su vecino y la carneó, la asó y se la dio de comer. ¿Qué hacemos? Y acá comienza la parte que te quiero leer. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo eso, el que tal hizo, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Semejante confrontación, y lo que hace David es lo que muy pocas veces hacemos nosotros. Inmediatamente David se arrepiente y reconoce, he pecado. No siguió ningún pero ni ninguna justificación. Él dijo, he pecado. No le echó la culpa a nadie, se hizo cargo. Y en vez de justificarse, después de haber sido confrontado por Dios, a través de Natán, el profeta, escribe uno de los salmos más tremendos, y es el Salmo 51. David reconoce su pecado y se arrepiente delante de Dios. Y quiero que busques en tu Biblia el Salmo 51 y que lo leamos. Y vamos a entender qué es lo que pasaba en el corazón de David al momento de ser confrontado con su error. Y dice lo siguiente, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y eso desde el versículo 1 al 13, y saltemos al versículo 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David quería la presencia de Dios por sobre su reputación. A él su reputación no le importaba nada. Su corazón, como te decía el domingo pasado, su corazón era conforme al corazón de Dios. Y como podemos ver acá en esta historia, evidentemente no era por su perfección, sino porque su corazón estaba dispuesto a darlo todo por su Señor. Estaba dispuesto a servirle hasta las últimas consecuencias. Y en este caso queda demostrado que su pasión mayor, más grande, era la presencia de Dios. A él no le importó haber sido confrontado, le dolió muchísimo. Pero lo que él no quería es que la presencia de Dios se aparte de él. Le interesaba demasiado su presencia, ese es el punto siguiente. Le interesaba que Dios no lo echara de su presencia. ¿Y por qué le interesaba que no lo echara de su presencia? Porque sabía que lo que él había hecho era digno de muerte, no era digno de su Señor, sino que había pecado de una forma tremenda. ¿Qué es lo que él quería? Siguiente punto, quería de nuevo el gozo de su salvación. No le importaba el reino. Al contrario de Saúl, Saúl quería retener el reino y el poder. A David no le importaba el ser rey, lo único que le importaba es estar nuevamente en la presencia de su Dios. El punto de quiebre de nuestro corazón llega cuando nos arrepentimos genuinamente.
siempre delante del Señor y entendemos que lo más importante es su presencia, más que el beneficio o los beneficios que Él nos da. Y esto es muy difícil, por eso comencé diciendo que el quiebre de nuestro corazón, el punto de quiebre de nuestro corazón es muy difícil porque atenta contra nuestro orgullo. Y por más que digamos, no, yo no soy orgulloso, si te cuesta reconocer que delante de Dios somos nada, déjame decirte que sos una persona orgullosa. Tenemos ese orgullo innato en nosotros de no reconocer desde cuándo y desde que Adán y Eva en el jardín del Edén pecaron y se lavaron las manos. Adán le echó la culpa a Eva, Eva a la serpiente. Justificación, no arrepentimiento. Yo creo, y esto es una apreciación muy personal, que si la actitud del corazón de Adán y Eva en el momento que cometieron el error hubiese sido totalmente distinta, hubiese sido como la de David, estaríamos hoy en día viviendo en el Edén. Esto es una apreciación personal. Pero Adán y Eva nunca reconocieron que se habían equivocado. Siempre patearon la pelota y la culpa siempre es de los otros. Y te decía, esto es una mala costumbre que solemos tener nosotros las personas y aún dentro de la iglesia, que es un tema que deberíamos tener más que sabido. Siempre la culpa es del otro. Siempre el problema son todos los demás, nunca soy yo. Yo soy el que no entienden, yo soy el que no le dan caso, yo soy el que menosprecian. Pero te pusiste a pensar realmente si sos vos el problema o no. Si no pensaste, si nunca se te pasó por la cabeza esta pregunta, no digo la respuesta, esta pregunta, ¿seré yo el problema? Entonces déjame decirte que justamente tu corazón no está arrepentido. Vos no te has arrepentido, simplemente te has justificado. Y con esto te vuelvo a decir, no es mi intención juzgarte, mi intención es poner delante de vos una nueva oportunidad para volverte al Señor. Podés estar en un cargo de liderazgo dentro de la congregación o dentro de otra congregación. Podés estar en un equipo de trabajo o te puedes haber empezado a congregar y haber conocido al Señor hace poco. Pero todos los días debemos volver nuestra mirada a Dios porque todos los días, de una forma u otra, tendemos a justificarnos y no a arrepentirnos. Y continuamente debemos estar arrepintiéndonos. Continuamente debemos ser hijos pródigos, que reconocemos que nos alejamos de Dios, pero volvemos al Padre. Así que delante de vos pongo esa decisión. Primero con un desafío, es en tu madurez, en tu inteligencia y con la sabiduría que le pidas a Dios, evaluar tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿O es como el de Saúl o es como el de David? Es un corazón que se justifica y va tras los beneficios momentáneos de este mundo, que en el caso de Saúl eran el poder, el ser rey, la imagen delante de los demás. O tenés un corazón como el de David, que no le importaba nada más que la presencia de Dios. Obviamente, la respuesta correcta debiera ser: quiero tener un corazón o tengo un corazón como el de David. Pero esto no se logra así de fácil, esto es todos los días. Ante cada situación, elegir siempre la presencia de Dios. Está planteado el desafío, está planteada la pregunta. Ahora te toca tu parte, es algo que yo no puedo hacer y es responder por vos. Me toca hablar y tratar de ser lo más claro posible en lo que Dios quiere de tu vida. El resto depende de vos. Si tomás la decisión correcta, me gustaría también ser testigo de eso y podés escribirnos a nuestras redes sociales. Estuvieron pasando ahí abajo durante todo el video. Si realmente te quedaron dudas o necesitas ayuda, podés escribirnos también. Y si es la primera vez que escuchás acerca de Dios, déjame decirte nuevamente, como cada domingo, que Dios te ama. Que Jesús dio su vida por vos y Jesús es Dios, no es ni más ni menos que Dios. No es un hombre muy bueno, no es un hombre con un alto nivel moral. Jesús es Dios mismo, no es más ni menos que Dios. Y Él murió por vos, dio su vida por vos, para pagar esa deuda. Por eso te dije al principio, nuestro Dios hizo el sacrificio. Todos los demás te piden sacrificarte. Dios hizo el sacrificio necesario para que puedas tener una relación directa con Él. No se trata de caminatas, no se trata de peregrinaciones, se trata de entregar tu vida a Dios. Si esto es así, realmente estás a una oración de distancia de entregar tu vida y puedes simplemente decirle: Dios, reconozco mi condición delante de vos. Te necesito y entrego mi vida a vos. Reconozco que Jesús es Dios y que Él murió y resucitó por mí. Si haces esa oración ahora mismo o en el momento que lo consideres oportuno,
También queremos acompañarte en este gran camino de conocer a Dios y puedes comunicarte con nosotros y nosotros estamos dispuestos y esperando tu comunicación para acompañarte en este maravilloso camino. A los demás, que Dios también les bendiga. Siempre es crecer y es revisar nuestro corazón y revisar que realmente lo más importante para nosotros sea la presencia de Dios. Que Dios te bendiga.